Buenas tardes, queridos amigos, hermanos que en este día y a esta hora nos están sintonizando a través de nuestra página Maná del Cielo en Facebook. Les saludamos, les amamos, queremos decirles en el amor del Señor y deseamos que ustedes se encuentren muy bien y en medio de toda circunstancia en su vida usted esté teniendo la paz de Dios y la ayuda y la provisión de nuestro Padre, que día a día está con nosotros y en nosotros. Y en esta hora pues vamos a alabar el nombre de Dios, vamos a glorificarle, vamos a aprender de su palabra, vamos a escuchar una palabra de parte de Dios y bueno, vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios esta transmisión y yo sé que va a ser de bendición para ti que me estás escuchando, para ti que necesitas una palabra, para ti que necesitas algo de parte de Dios. Está atento, abraza lo que en esta hora vamos a hacer con la dirección del Espíritu Santo, recibe de parte de Dios y Dios es bueno. Cuando tú le invocas, cuando tú clamas a Él responde. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Padre, en esta hora estamos ante ti, dándote gracias, alabando tu poderoso nombre, Señor, glorificándote, Dios, reconociéndote. En este día domingo, Señor, un día de bendición, un día en el cual disponemos nuestro corazón para alabarte, para bendecirte. Señor, recibe toda gloria, toda honra, toda alabanza. Recibe toda exaltación de tu pueblo, de nosotros tus hijos, a través de los medios de comunicación, a través de muchos que ya están reunidos y ya se han reunido. Señor, nuestro único deseo, nuestra única intención es alabarte, reconocerte, glorificarte, darte gracias, Señor, porque solamente tú mereces toda la gloria, la honra, el poder. Tú eres el poderoso, el santo, el eterno y nosotros lo reconocemos, oh Dios. Hoy humillamos nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser delante de ti. Y queremos decirte, oh Dios, cuán grande eres tú, cuán grande es tu nombre, cuán poderoso eres, Señor. Nos unimos al canto angelical allá en el cielo, porque día y noche te alaban y te bendicen, te glorifican, Señor, tus ángeles. Y nosotros también aquí en la tierra anhelamos hacerlo con todo nuestro corazón. Para ti, mi Dios. Amén y amén. Entonemos esta alabanza que dice, cuán grande es Dios. Amén, gloria al Señor. El esplendor
en tu mano están las profundidades de la tierra, Señor. En tus manos, Señor, oh Dios, está toda la tierra. En tus manos está, Señor, todo el universo, Señor, oh Dios. La ciencia puede avalar, Señor, que tú eres el creador, el supremo Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre, y con ese espíritu ferviente de gozo, de alegría, oh Dios, recibimos tu palabra, Señor, para que alimente nuestro espíritu, oh Señor Dios. Gracias, Padre. Gracias tu presencia con nosotros y en nosotros. Amén. Así dejamos el lugar. Que Dios les bendiga grandemente. Excelente semana. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Es para nosotros un placer una vez más poder traerles la bendita palabra de parte del Señor para nuestras vidas, para sus vidas, y nos sentimos honrados de poder cumplir con este llamado a la predicación de la palabra. Estamos estudiando este libro maravilloso que es el libro de Apocalipsis, que nos muestra el propósito de Dios para estos tiempos, y tengan la seguridad, mis amados hermanos, que al estudiarlo, que al leer lo que contiene en sus páginas, el Señor trae una bendición sumamente grande a nuestras vidas. En esta mañana vamos a estudiar el libro de Apocalipsis en su capítulo 12 y vamos a leer los versículos 7 al 17. Ahí vamos a extraer la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana, así que usted disponga su corazón, su vida, y yo sé que el Espíritu Santo de Dios nos va a hablar en este día. Dice la palabra del Señor: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si notamos, amados hermanos, en la lectura de este pasaje, vamos a encontrar un aspecto muy, muy interesante, ya que se nos habla de una batalla espiritual que se daba en los aires. Juan está viendo esta visión, está observando esta visión, y dice la escritura que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Podemos darnos cuenta
cómo en la Biblia encontramos diferentes ángeles, arcángeles que tienen una función muy especial dentro de la voluntad y de los propósitos de Dios. Aquí se nos habla de Miguel, que está al frente de un ejército celestial que batalla en contra de Satanás, en contra de sus ángeles. Recordemos que en la rebelión de Satanás arrastró juntamente con él a una tercera parte de la creación angelical. Y yo quiero decirles, mis amados hermanos, que esta batalla que se va a dar en estos últimos tiempos es algo que también había profetizado el profeta Daniel. Dice la escritura en Daniel 12:1, voy a leerles esta porción de la escritura, que dice de la siguiente manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta batalla espiritual que encontramos en los cielos es algo que el profeta Daniel también escribe, que también puede observar, y dice la escritura que entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. La palabra dragón, o vamos a ver más bien cómo la Biblia menciona muchos nombres acerca del tentador, del maligno, y vamos a entender que el dragón aquí también se aplica a una forma de gobierno, que es la Gran Babilonia, sobre la cual Satanás dominará al final de los tiempos. Conforme sigamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis, vamos a entender estos principios. Pero a Satanás se le da el nombre del gran dragón rojo o escarlata, símbolo de ferocidad, símbolo de agresividad. Pero también se habla de él acerca de este nombre como la serpiente antigua. Satanás se presentó de esta forma en el huerto del Edén. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, y dice la palabra que los puso en el huerto del Edén para que lo cuidasen y para que lo labrasen, para que estuvieran en él. Ahí Dios platicaba con esta primer pareja, Dios extendía de su amor, de su misericordia, de su bondad, y mientras el hombre mantenía una relación con el Creador, no había enfermedad ni había muerte. Sin embargo, Satanás echó mano de la serpiente y viene la tentación en contra de esta pareja. Por eso es que Satanás también se presenta como la serpiente antigua. También recibe el nombre de diablo, que significa acusador, falso acusador o calumniador, o uno que divide a la gente sin ninguna razón. Estos nombres hablan del carácter de Satanás, de su naturaleza, de sus características, de su trabajo. Recordemos también que ahí en el huerto del Edén, Satanás puso en duda la bondad y la misericordia de Dios hacia el hombre. Génesis capítulo 3, versículo 5, vemos cómo Satanás le habla a la mujer y la tienta. Vamos a leer este pasaje, Génesis capítulo 3, versículo número 5. Dice la palabra: sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por eso se habla de Satanás acerca como un calumniador, como un falso acusador. Y la palabra Satanás significa adversario, un oponente. Entonces podemos ver cómo la Biblia describe a Satanás con estas características. Por eso es importante que como iglesia, que como hijos de Dios, conozcamos las artimañas del enemigo para poder hacer frente a sus ataques, a sus calumnias. Entonces recuerde, amado hermano, que Satanás es un enemigo, pero es un enemigo vencido, aunque tiene características temerarias, de agresividad,
de calumniador, de mentiroso. Recordemos que hemos de estar preparados para hacerle frente. Vamos a darnos cuenta cómo se habla acerca de la victoria de los santos, de los hijos de Dios. Vamos a seguir viendo nuestra lectura de Apocalipsis capítulo 12. Dice entonces la Escritura que hubo una gran batalla en el cielo. Dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Vamos a ver que hay un anuncio de victoria en el cielo, un grito de victoria por causa de nuestro Señor, por causa de su victoria. Dice la palabra del Señor que hay una declaración en este pasaje y vamos a considerar 4 verdades bíblicas reveladas en este pasaje que hemos leído y que han sido alcanzadas por la obra de Jesús en el Calvario. Primeramente dice la palabra que Juan oye una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Entendamos, iglesia del Señor, que la salvación es una obra exclusiva de Dios a favor del hombre. El único que puede traer salvación al hombre se llama Jesucristo y Él la ganó en la cruz del Calvario derramando su sangre para obtener nuestra redención. Por eso es importante que entendamos que hoy estamos siendo salvados, somos salvos y seremos salvos. La consumación de nuestra salvación será cuando todos nos encontremos delante del Señor en su presencia. Ese es el anhelo que hay en nuestro corazón. Por eso es que nosotros seguimos a Dios día a día, como dice la palabra, tomamos esa cruz y seguimos adelante, porque nuestro deseo es ver al Señor. Por ello entendamos, iglesia, que la salvación, la redención, el rescate del hombre, del pecado, de la maldad, es obra exclusiva del Señor, puesto que Él dio su sangre. Juan el apóstol, en su primera carta, en su capítulo 3, versículo 2 dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, que un día hemos de ver al Señor. De eso trata la salvación. Por eso allá en el cielo dice que se escucha esta gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Recuerda, hermano, que tú eres salvo por la gracia de Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Pero recordemos que la salvación es obra exclusiva de Dios en la persona de Jesucristo, su Hijo. Y luego sigue diciendo la bendita palabra del Señor más adelante. Ha venido la salvación, el poder. Veamos esta palabra, 4 verdades: la salvación, obra exclusiva de Dios, y el poder. Controlar el poder hoy día no es cosa fácil. Hoy día los gobernantes de la tierra, aquellos hombres que están en una posición de autoridad, hacen mal uso del poder, abusando de quienes le rodean. Por eso en el mundo vemos tantas injusticias, tanta maldad,
porque hay un mal uso del poder. Sin embargo, cuando el Señor Jesús reine sobre todas las naciones, su reinado se caracterizará por un reinado de justicia, de paz, de equidad. Cuando el Señor tome el poder sobre esta tierra, dice la palabra, reinará con justicia, reinará con perfecta paz, se acabará la injusticia, porque el reinado de Jesús, el poder que él ejerce, es un poder para beneficio de la humanidad, para bendición del hombre. Y habla del reino de Dios. Dice la palabra, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Cuando el Señor Jesucristo predicaba, cuando los apóstoles predicaban, los profetas predicaban, profetizaban, anunciaban el reino de Dios. Y decían, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Esto tiene que ver con una esfera de gobierno. Y creemos que el reino de Dios se establecerá muy pronto sobre esta tierra, un reino de paz, un reino de justicia, y el reino de las tinieblas tendrá que ser derrocado, tendrá que ser hecho a un lado, porque Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes y Señor de señores. Por ello la palabra del Señor, hablando acerca de la oración, dice, y venga tu reino. Como cristianos esperamos esa esfera de gobierno, de señorío de parte del Señor sobre esta tierra. Entonces se hará su voluntad, dice la palabra, así en el cielo como en la tierra. Y habla de la autoridad. Dice la palabra, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Recordemos que la autoridad imperial es Dios. Y todas las demás autoridades por él han sido impuestas. Pero recordemos, amados hermanos, que Jesucristo tiene toda autoridad para gobernar, para señorear, para reinar, porque él nos hizo, y dice la palabra, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por eso es que en el cielo se escucha esta gran voz. Estamos viendo estos 4 principios, 4 verdades que tienen que ver con el gobierno del Señor. Recuerden, nuestros amados, que la salvación es obra exclusiva de Dios. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres dejar tu pecado? ¿Quieres dejar tu maldad? Tienes que acudir a Jesucristo. Aquel carcelero de Filipos preguntó a Pablo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. La salvación es exclusiva de Dios. Hay una parte importante que tenemos que meditar, y dice la palabra que cuando hubo esa gran batalla en el cielo, esa guerra espiritual entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, dice que fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Así lo dice la palabra, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sabemos hoy día que Satanás trabaja arduamente con el objetivo de desafiar a Dios y echar a perder sus planes, sus propósitos divinos, y en acusar a los escogidos de Dios. Esa es la obra de Satanás hoy en estos tiempos. Por eso levanta a hombres perversos, a hombres malos. Tiene a sus ministros para engañar al mundo. Trabaja arduamente, pero sabemos que de Dios es la victoria. La palabra de Dios nos enseña que Satanás tiene acceso al trono de Dios. Esto lo podemos ver en el libro de Job, en su capítulo 1, versículo número 6.
Vamos a leer esta porción de la Escritura, mis amados hermanos. Libro de Job, en su capítulo 1, versículo 6, dice la palabra: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vemos cómo Satanás se presenta para poner en duda la integridad de este varón. Vean las características con las cuales Dios se refiere a su siervo Job. Dice que era un varón perfecto, un varón recto, un varón temeroso y apartado del mal. ¿Qué concepto tan grande tenía Dios de su siervo? Quiera el Señor que también el Señor tenga este concepto de nosotros. De ahí que necesitamos humillarnos, buscarle, ser temerosos, estar apartados del mal. Entonces a lo que vamos es que Satanás tiene acceso al trono de Dios y su propósito es acusar a los escogidos de Dios. Es llevar ante Dios lo que hacemos. Pero cuando se da la batalla en el cielo, a partir de este momento, en el libro de Apocalipsis, dice la palabra que Satanás y sus demonios ya no tienen acceso al tercer cielo, a pesar de que su dominio temporal sobre el segundo y el primer cielo continúa. Entonces se nos habla de una batalla espiritual en los cielos, donde Satanás será expulsado completamente de la misma presencia del Señor. Por eso su ira, su enojo desatada en contra de aquellos que estén durante la gran tribulación. Dice que el diablo desciende con gran ira sobre los moradores de la tierra. Entonces el acusador, Satanás, el diablo, tiene que ser expulsado. Recuerden que su obra es acusarnos. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la palabra: Dios es el que justifica. Ciertamente en nuestra vida hemos cometido equivocaciones, hemos cometido pecado, hemos fallado al Señor. Pero cuando acudimos a Él, cuando nos humillamos delante del Señor, sabemos que nuestros pecados son llevados a lo más profundo de la mar. Esos pecados que cometimos en el ayer, esas equivocaciones del ayer, han sido llevadas a la cruz del Calvario. Y dice la palabra: y nunca más me acordaré de ellas. Así que, mis amados hermanos, descansemos en la palabra y vamos a ver tres cosas importantes también que se desprenden de este pasaje, donde hay victoria en los hijos de Dios de las acusaciones del enemigo por tres cosas válidas y legales. Vamos a considerar estos aspectos. Seguimos viendo Apocalipsis capítulo 12. Dice la Escritura que entonces el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado, ha sido echado fuera. Entonces recuerda, mi amado hermano, nuestro pasado pudo haber sido vil, negro, pero hoy nuestro presente en Cristo debe de tener una dimensión diferente.
debe de tener un aspecto diferente. Entonces Satanás nos acusa, Satanás nos recuerda nuestro pecado, nuestro pasado, mas el Señor a través de su sangre nos ha limpiado. Entonces vemos tres cosas válidas y legales para nuestra victoria. Y dice el versículo 11, y ellos, hablando de los hijos de Dios, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Primeramente, somos vencedores y en el futuro nuestros hermanos en la fe serán vencedores por medio de la sangre del Cordero. Amados hermanos, entendamos que hay un milagroso poder en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. El enemigo huye ante el poder de la sangre. Esa sangre que se derramó en la cruz tiene poder para limpiar nuestros pecados. Tiene poder para quitar nuestra rebelión, para quitar nuestra maldad. Por eso el profeta Isaías en su capítulo 53 describe de una manera profética y profunda el poder de Jesucristo, el poder de su obra hecha a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, mi amado hermano, el único medio para vencer al enemigo y ser limpios de nuestras maldades, de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, el único medio válido y legal es la sangre de Cristo. Por eso clama la sangre de Cristo. En esta mañana dile, Señor, lávame con tu sangre preciosa. Soy pecador, soy malo, he cometido acciones viles, pero en esta mañana que tu sangre preciosa me lave, me limpie. Así que, iglesia del Señor, acude a esa fuente eficaz que es la sangre de Jesucristo. Nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras rebeliones necesitaban ser quitadas, necesitaban ser perdonadas. Y solo alguien sin pecados propios podría pagar por nuestras culpas, podía pagar por nuestras maldades. Su nombre es Jesucristo. Él tuvo que derramar su sangre y pagar el precio de nuestra redención. Así que hoy día somos vencedores por medio de la sangre del Cordero. Por eso ese hermoso canto dice, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Iglesia, ahí donde estás, humíllate, joven, niño, adulto. Si has pecado, si has fallado, humíllate y dile, Señor, lávame en tu sangre preciosa. Es el único medio válido y legal para ser perdonados. Después sigue diciendo la palabra por el testimonio de ellos. Esto nos enseña que eran verdaderos o auténticos mártires. Un mártir significa testigo hasta la muerte. No podemos negar al Señor aún estando en peligro. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo en su capítulo 10, versículo 33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre Celestial. Recordemos, mis amados hermanos, que nuestra vida debe de ser congruente con lo que nuestros labios proclaman. Es fácil hablar de una relación personal con Jesucristo en un ambiente de paz, en donde estamos con los hermanos, en donde todo es armonía. Es fácil dar testimonio, pero el lugar donde se debe de presentar con claridad nuestro testimonio es delante de la sociedad.
Por eso dice la Escritura que aquellos hombres vencen al maligno por la palabra del testimonio de ellos. Pidamos a Dios que demos buen testimonio en nuestro vivir, en nuestro caminar, en nuestra relación con Dios, con nuestros semejantes. Y dice la palabra, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí se habla de un plano muy elevado en cuanto a una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Hemos de poner al Señor en primer lugar, y cuando Él ocupa ese lugar, entonces será fácil vivir para Él aquí en la tierra. Quiera el Señor que nos mantengamos firmes. Hemos de dar gracias a Dios porque hasta ahorita nuestra fe, nuestra convicción en Dios no ha sido puesta en aprietos. Pero hay lugares donde nuestros hermanos tienen que dar testimonio de Jesucristo a costa de su vida. Aquí nosotros llevamos una vida fácil, una vida placentera. Decimos somos cristianos porque no hay persecución. Decimos yo sigo a Cristo porque no somos perseguidos. Pero dice la palabra que aquellos mártires, aquellos hombres, menosprecian sus vidas hasta la muerte por causa de seguir y de servir al Señor. Por eso dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte. Mis amados hermanos, oremos para que estos tiempos de paz se prolonguen en nuestras vidas, en nuestras generaciones, porque vendrán días cuando a través de nuestro testimonio, a una costa de nuestra vida, tengamos que decir, yo soy de Cristo. Y entonces la palabra que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, se tenga que cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, iglesia, recordemos que necesitamos de la sangre del Cordero para que haya limpieza en todos nuestros pecados. Iglesia, que nuestro testimonio sea tanto en palabra como en hechos. E iglesia, que podamos amar al Señor por sobre todas las cosas. Recordemos ese gran mandamiento: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento. Y dice la Escritura que cuando Satanás es arrojado hacia abajo, hacia la tierra, dice la Escritura que entonces persigue a la mujer. Dice el versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces vemos cómo Satanás es arrojado de la presencia de Dios. Él sabe que le queda poco tiempo. Y él aborrece a la nación de Israel, porque a través de esa nación que Dios escogió, que Dios amó y que sigue amando, vino Cristo el Señor, se encarnó. En unos días más estaremos recordando a través de la Navidad el nacimiento de Jesús, cómo encarnó, asumió la naturaleza humana para a través de ella darle salvación al hombre. Por esta causa el enemigo ha perseguido a Israel como nación a través de toda la historia. Por eso el milagro más grande en estos tiempos es la existencia de Israel como nación. Hombres han tratado de destruir a este pueblo.
De diferentes maneras se han levantado hombres en la historia para aborrecer a Israel. Es un odio impulsado por Satanás, y en los últimos tiempos este odio crecerá, irá en aumento y se manifestará cuando el enemigo sea arrojado completamente a la tierra. Y dice la palabra que persigue a la mujer. Sin embargo, nos damos cuenta que Dios tiene un cuidado muy especial de su pueblo, y dice que le da águilas, le da alas como de águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Hemos dicho que la mujer es figura del pueblo de Israel. Y Dios, a través de la historia, ha guardado, ha protegido a su pueblo, a remanentes, los ha librado de la destrucción completa. Ahora bien, esta figura de alas de águila no es nueva para el pueblo de Israel. Éxodo en su capítulo 19, versículo 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas para sacarlos. Por lo tanto, el símbolo de estas alas de águilas tiene que ver con libertad, con liberación. Dios ha librado a su pueblo Israel en el pasado, en el hoy, y lo va a hacer en el mañana. Aunque se levanten las naciones, aunque se levanten gobiernos, aunque se levanten los demonios, los hijos de Satanás, para maldecir al pueblo de Israel, Dios siempre hará misericordia en su pueblo, porque es su especial tesoro. Por eso, iglesia, alégrate, hermano, si estás pasando por tribulación, por prueba, recuerda que Dios siempre hará misericordia en sus hijos. Dios ha tenido misericordia de su pueblo en el pasado, lo ha alimentado de manera sobrenatural. En el tiempo de la gran tribulación, es cierto, Israel por sí mismo no puede librarse a pesar de su armamento, a pesar de tener países aliados. Tal vez no tendrá ayuda, pero Dios lo sacará sobre alas de águila por medio de su gracia y misericordia. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos y de su pueblo, aunque la situación sea difícil, aunque no sepamos qué hacer, aunque no sepamos hacia dónde ir, cuando veamos que las tinieblas son densas, son difíciles, Dios siempre abrirá una salida. Y para el pueblo de Israel no será la excepción. Por eso dice la palabra que la mujer, que es figura del pueblo de Israel, no tan solo es librada sobre esas alas de águila, sino que también es sustentada. En el pasado, Dios ha alimentado a su pueblo de una manera milagrosa. Cuando Israel se encontraba en el desierto, dice la palabra que Dios les enviaba pan del cielo, y a través del agua que salía de la roca, Él saciaba su sed. El pueblo de Israel ha sido alimentado en los años del ayer de una manera sobrenatural. Y de esta manera Dios lo hará en el futuro. Él alimentará a su pueblo, Él cuidará, Él protegerá una vez más a su pueblo Israel de una manera sobrenatural, porque los tiene en sus manos. Entonces, iglesia, veamos muchos principios para nuestra vida. Así también Dios cuidará, Dios protegerá, Dios alimentará de manera sobrenatural a su pueblo. Tiempos difíciles estamos viviendo, tiempos
que cada día serán peores conforme a la Escritura, pero si depositamos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, creemos que Él suplirá. Por eso oremos y digamos: Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. A veces lo que ven nuestros ojos, las circunstancias que vemos causan debilitamiento en nuestra fe. Pero oremos para que el Señor aumente nuestra fe. El pueblo de Israel es guardado, es protegido de manera sobrenatural. Dice la Escritura: y la serpiente arrojó de su boca. Es el versículo 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí se nos habla de los intentos de Satanás por destruir a Israel, pero vemos la intervención de Dios. Tal vez se levantarán ejércitos, millones de soldados, naciones se podrán levantar en contra del pueblo de Israel, pero la mano de Dios ahí estará. Dice el profeta Ezequiel en su capítulo 38, versículo 22. Y yo litigaré contra él, hablando de Satanás, de sus huestes, de sus aliados que se levanten para destruir al pueblo de Israel. Dice: y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Así que todos aquellos que se levantan para destruir a Israel como nación serán humillados y serán avergonzados. La intervención poderosa de Dios se hará presente, así como en el ayer se ha hecho presente. Dios está peleando a favor de su pueblo y pelea a favor de los hijos de Dios. Así que, iglesia, gocémonos, alegrémonos, porque no estamos solos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, dice la palabra, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En la gran tribulación, el pueblo de Israel conocerá su Mesías. Se habla de aquellos 144,000 que guardan el testimonio, que no se han contaminado. El Señor Jesucristo habló a su pueblo de esta persecución en los últimos días. Evangelio de Mateo en su capítulo 24. Dice la palabra: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su casa. Para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vean cómo el enemigo prepara sus artimañas en contra del pueblo de Israel, en contra de ese remanente fiel. Vemos cómo el enemigo está interesado en destruir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es, en aquellos tiempos, los israelitas, muchos conocerán a Jesús como su Mesías y Salvador, se mantendrán firmes en su testimonio, algunos sufrirán martirio, otros sobrevivirán, pero Dios estará con su mano fuerte y poderosa para guardarles. Pero, iglesia, yo quiero decirte que el odio de Satanás
no tan solo es contra el pueblo de Israel, sino también contra la iglesia. El enemigo odia a los cristianos, el enemigo odia a los que sirven al Señor y tiene un odio en contra de los siervos del Señor, en contra de los hijos del Señor, y hará todo lo posible para impedir que amemos y obedezcamos a Dios. Hay una guerra espiritual. Por eso, iglesia, tenemos que levantarnos para guerrear. El enemigo trata de destruir a nuestros hijos. El enemigo trata de destruir a las iglesias. El enemigo trata de destruir todo aquello que honra a Dios. Pero tenemos que levantarnos en una batalla espiritual. Muchos dicen, yo no me meto con el enemigo y él tampoco se puede meter conmigo. Pero yo quiero decirte que si tú eres cristiano fiel, amas, sirves al Señor, estás en la mira de Satanás. Por eso levantémonos en oración, levantémonos en guerra espiritual, porque Satanás ha declarado guerra a todo aquel que ama y obedece a Dios. Por eso la palabra, Pedro escribe en su primera carta, en el libro de Pedro capítulo 5 versículo 8, y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Padres, levantémonos en oración. Iglesia, levántate en oración. Les hemos recomendado que en estos tiempos de confinamiento los varones se levanten para orar, para guerrear. Levantémonos, iglesia, para orar al Señor. Levantémonos para librar esa batalla espiritual. Dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades que están en los aires. El Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, dice que ha escondido el evangelio de la verdad y ha cegado la mente de los incrédulos. Mas el Señor reprenda toda obra del enemigo. Iglesia, estamos en las manos de Dios. Hay una batalla espiritual que estamos librando. El Señor nos va a llevar una vez más a guerra espiritual para dar libertad a los cautivos, para abrir la cárcel a los presos, y hemos de estar preparados. Dios está con nosotros. Él está al frente de nosotros. Iglesia, es cierto que el enemigo odia al cristiano, trata de destruirlo porque sabe que tiene poco tiempo, pero nuestro capitán es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es su nombre. Acudamos a Él y a través de Él seremos más que vencedores. Libremos la buena batalla espiritual. Acerquémonos a Dios, busquemos a Dios. La salvación procede de Dios. Iglesia, estás pasando por pruebas, por luchas, no sabes qué hacer, te sientes débil, te sientes afligido. Acude al Cordero de Dios. Echa mano de la sangre de Cristo. Echa mano de la palabra de Dios. Echa mano de tu testimonio. Gocémonos en Cristo nuestro Señor, y en Él seremos más que vencedores. Dios cuida de nosotros. Dios nos levantará. Dios nos fortalecerá. Dios nos da la victoria. Levántate, iglesia, y busquemos el rostro de Dios. Deseamos que Dios bendiga tu vida. Deseamos que el Señor aumente tus fuerzas, y oremos unos por otros, y de nosotros será la victoria. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde, y deseamos muchas bendiciones de Dios para tu vida.
Que tengas una excelente tarde, mi amado hermano, y estemos en oración. Gracias. Dios te bendiga.